¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista, ya no de la voz del autor, sino Porcinews On Air. Al fin y al cabo el concepto viene a ser el mismo, seguimos entrevistando a los articulistas que escriben en las páginas de nuestra revista, en este caso de la última edición, de la edición de noviembre del 2024. Hoy ya nos acompaña desde Valencia, si él no me corrige, Fernando Estellés. Él es ingeniero agrónomo, investigador y profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y en este caso nos acompaña para indagar en el artículo Sostenibilidad ambiental en granjas porcinas, aspectos ambientales, materias primas y valorización de purines, ¿no? Un tema que siempre interesa muchísimo. Y antes de darle paso a él, quiero comentar también que este artículo lo ha escrito en conjunto con dos autores más, con Elena Sanchís y con Salvador Calvet, en este caso, así que también especial mención para ellos. Y como te decía, Fernando, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes por acompañarnos hoy aquí. Hola, muy buenas. La verdad es que un placer poder participar y desde luego agradecer la invitación, tanto para poder escribir los artículos como para luego poder contar un poquito más, ¿no? Que siempre está bien. Como decía, esto es un tema que interesa muchísimo siempre, te lo decía también fuera de cámaras, así que indagamos un poquito más en el artículo para poder detallar todas esas cosas que dejas explicadas en las páginas de la revista. Así que para entrar en materia, en el artículo mencionas que en España, ya sabemos, no es ninguna novedad, ¿no?, que es uno de los principales productores de porcino de Europa, por no decir el que más, lo que tiene también un peso considerable, ya sea tanto a nivel económico como sobre todo, que por eso estamos hoy aquí para hablar del tema ambiental. En este caso sí que es cierto que hay dos factores clave, ¿no?, que contribuyen al impacto ambiental en el sector porcino. Entonces, ¿cuáles son estos dos factores? Bueno, quizá el que más acostumbrados estemos a vivir y a ver es el tema de los purines y su gestión del estiércol, ¿no? Que al final es el subproducto, mal llamado residuo, porque no me gusta que sea un residuo, porque se puede utilizar, pero es lo que más estamos acostumbrados, pero el puntal principal de la huella de carbono, por ejemplo, y la huella ambiental en general del porcino es la alimentación, es lo que comen estos animales, porque producir esos alimentos, transportarlos, procesarlos, tiene un impacto bastante grande. Y es una cosa que se nos queda un poco oculta, pero la tenemos ahí encima y son, digamos, los dos principales factores, en los purines, estiércoles y la parte de la producción de alimentos, las materias primas. En este caso, Fernando, también en el artículo se refleja que más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso la producción porcina, están asociados a la producción de piensos, en este caso, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos un poco qué ingredientes específicos de los piensos contribuyen más significativamente, en este caso, a estas emisiones y también un poco cuál es la razón de ello? Bueno, fundamentalmente aquí lo que más peso ha tenido tradicionalmente siempre ha sido la soja y es fundamentalmente porque viene asociada a un proceso de deforestación. Si acabamos con el Amazonas, que es lo que nos está, digamos, restando emisiones porque absorbe el carbono del aire, acabamos con él y lo que hacemos es plantar soja, la fertilizamos y toda la historia, eso tiene un impacto altísimo. Es uno de los productos con mayor impacto. Luego, hay otros productos que tienen que ver, bueno, que requieren fertilizaciones muy intensivas y cosas así que también tienen un consumo importante de recursos y al final hacen que crezca la huella. Y luego, pequeñas cosas que aunque parezca que son muy poquitas, pues, por ejemplo, los aminoácidos de síntesis, los correctores vitamínicos, todo esto, procesarlos normalmente o producirlos lleva muchísimo consumo energético y esto implica también altas emisiones. Entonces, al final, cuando lo ponemos todo junto y le damos una dieta de muy alta calidad a estos animales, pues es una dieta de muy alta carga ambiental. Recupero el hilo de lo que decías, porque te quiero preguntar por los aminoácidos, en este caso sintéticos, en la alimentación animal, ya que se menciona que una mejora, en este caso, en la formulación de piensos, ¿no? Entonces, preguntarte directamente, ¿existen limitaciones o desafíos asociados, en este caso, con la incorporación de estos aminoácidos en las dietas porcinas? Bueno, aquí hemos visto que el meter aminoácidos no se hace por capricho, lo que hacemos es para reducir la cantidad total de proteína. Eso es muy bueno porque al final los animales aprovechan mejor la proteína que comen si está más ajustada en aminoácidos y excretan menos y los purines contaminan menos, digamos. Entonces, esa parte es muy positiva, pero claro, no son baratos, lógicamente, aunque hemos visto una transición en los últimos años a que cada vez entran más en las dietas, no son nada baratos y luego tienen esta carga ambiental. En principio, a nivel tecnológico, hasta donde llega mi conocimiento, que tampoco es muy profundidad, no es tan problemático y es fundamentalmente relacionado con los costes de meter estos subproductos. Pero bueno, por otro lado, también permiten reducir la incorporación de otros productos proteicos que también son caros, todos lo sabemos. Entonces, bueno, parece que es un juego que nos va a dar posibilidades de mejora en el presente y en el futuro. Hablemos ahora también de la gestión de purines, ¿no? Que ya que en el artículo sugiere también la necesidad de tratamientos adecuados para evitar la contaminación ambiental. Ahora te pregunto, ¿cuáles dirías que son las tecnologías más efectivas en este caso y viables económicamente, sobre todo en términos económicos, para el tratamiento de purines en granjas porcinas?
Bien, esto, fíjate, es una cosa que yo llevo más de 20 años trabajando en esto y esta pregunta podía hacérmela todos los años. Es complicado. Depende mucho del contorno que tengamos. Es verdad, por ejemplo, que técnicas como la acidificación, el añadir ácido al purín, están funcionando muy bien y tienen un coste bastante asumible. La separación del sólido y el líquido, pero todo esto tiene que ir acompasado de un uso posterior de esos purines y esos estiércoles. Si al final nos vamos a tener que deshacer de ellos de mala manera, complicado. Si podemos darles una salida, una valorización agronómica, es donde nos va a empezar a compensar cualquier tipo de actuación que hagamos. Pero ya diría, ahora mismo, así como tecnología que está funcionando bastante bien, que tampoco es extremadamente novedosa, lleva años aplicándose en el norte de Europa, el tema de la acidificación parece que funciona bien. Luego surgen cositas, como parece ser que también se está trabajando en enfriar un poco los purines, el tema de la puritermia. Bueno, estamos en estudio, yo creo que se van a ir desarrollando cositas, pero lo que digo, hay que darles salida como uso agronómico porque si no es muy complicado. En este caso también, siguiendo el hilo del tema de los purines, un tema que a lo mejor crea un pelín de controversia, ¿no? Porque es algo que se habla mucho siempre aquí, sobre todo en España, es un poco la alta concentración también de granjas porcinas en ciertas áreas geográficas, ¿no? Del territorio nacional, que puede llevar a la acumulación excesiva de purines, ¿no? En este caso, ¿tú qué estrategias recomiendas, en este caso de gestión territorial, que se propone para mitigar, en este caso, este problema y asegurar una distribución más equilibrada, ¿no? de las instalaciones, de las granjas porcinas en general? A ver, esto es complicado también y es una cosa que vemos ya desde hace muchos años. Al final tratamos de... Nos hemos ido concentrando la producción por una cuestión operativa de costes y de facilidad de gestión. Esto hace que se separe lo que es la producción ganadera de la producción agraria y no tenemos dónde echar los purines. Y entonces es donde empiezan a convertirse en un problema. La solución, hombre, la teoría está muy clara, es acercar otra vez la ganadería a la agricultura, es decir, movernos a todas estas zonas, en nuestro caso en España, ¿no? De la Castilla cerealera, donde hace falta ese estiércol. Pero obviamente esto es complejo de pedir a una empresa, ¿no? O incluso ya a un pequeño ganadero es imposible. Pero pasa un poco por ahí, por redistribuir. Siempre que no podamos sacar los purines de una zona y llevarlos a otra, que ahora mismo es muy caro porque estamos transportando agua, fundamentalmente, todo lo que sea poder salir de estas zonas tensionadas, digamos, y acercarnos a zonas donde sí que se puede aplicar el estiércol fácilmente, es lo ideal. Pero claro, entiendo que esto es tremendamente complejo desde el punto de vista de ordenación. Ujú. Desgranando el artículo, Fernando, también se hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU y, en este caso, al Pacto Verde Europeo, ¿no? Como marcos, en este caso, para minimizar el impacto ambiental. A partir de aquí te pregunto, ¿cómo puede el sector porcino alinearse de manera práctica, en este caso, con estas iniciativas que son internacionales y de un ámbito internacional? Pues precisamente por eso no hay más narices. O sea, no es cómo se puede, no, hay que alinearse directamente con esto, es decir, no tenemos otra forma que producir mejor. Yo creo que el sector porcino está en el camino, es decir, pues todo este tema de los aminoácidos sintéticos, hace falta hace que se emitan menos gases. Yo creo que va a entrar, estamos ahí dándole vueltas a la normativa de deforestación, de la que no se pueden consumir productos alimentarios, o sea, hacer alimentos de los animales con productos que provengan de deforestar, que van a ser cosas muy duras porque es caro a día de hoy y no sabemos aún cómo vamos a actuar, pero ese tipo de movimientos son los que nos tienen que mover. Y a día de hoy, pensando en una granja futuro, olvidémonos de plantear una granja que no tenga medidas de reducción de emisiones, medidas de mitigación, es decir, que estemos pensando en cómo reducir el impacto, cómo aprovechar bien esos estiércoles y cómo integrarla un poco en el sistema. No nos queda otra. Vías hay varias, explora alguna en el artículo. De momento yo creo que hay cosas que ya se están haciendo y que van a funcionar bien y seguimos trabajando desde luego en esto. Y ya por último, Fernando, sobre la digestión anaerobia, en este caso entendemos que otra opción para valorizar los purines es esto que comentábamos, ¿no? La digestión anaerobia, una técnica que permite producir biogás, una fuente, en este caso, de energía renovable, como bien sabemos. En este caso, para que sea rentable, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? Si los puedes detallar un poco en términos más generales. Sí, fíjate que has entrado directamente en la clave, es decir, para que sea rentable. A día de hoy podemos producir biogás con purín sin ningún tipo de problema, pero no se va a pagar la inversión, solo con purín. El biogás necesita una fuente de carbohidratos muy importante para ser eficiente. El purín no tiene esos carbohidratos, tiene mucho nitrógeno, pero no tiene carbohidratos. Entonces, cuando funciona muy bien esto es cuando le añadimos esta fuente de carbohidratos, bien sea un residuo de cosecha que sea fácilmente degradable, bien sea un residuo de una industria agroalimentaria. Cualquier tipo de cosas de estas son las que hacen que la mezcla funcione bien y sea productivo. Y entonces se paga la inversión. Si no tenemos esto, ya hemos visto muchas experiencias de granjas que han hecho la inversión
para producir biogás solo con purines y lo han pasado muy mal. Ujú. Pues nada, Fernando, no te quito más tiempo porque, como decíamos antes, para quien no te conozca, eres profesor, en este caso de titular de la Universidad Politécnica de Valencia. Ahora están de exámenes todos tus alumnos, imagino, que estarás un poco liado, así que, como te decía, no te quitamos más tiempo. Así que gracias por acompañarnos y gracias por haber podido indagar contigo en esta temática que es de vital interés. Muy bien, muchísimas gracias también a vosotros, ya os digo, por la oportunidad y por la posibilidad y a ver si se les dan bien los exámenes. Y como decimos siempre a la gente que nos escucha, si os ha gustado, dejad un like, suscribiros al canal y no os perdáis, porque en nada estamos de vuelta con una nueva entrevista de Porcinews On Air. Hasta entonces, gracias.